Bien, el libro de Amós, el libro de Amós. Estamos entonces dentro de los profetas menores y en esa etapa final, ¿no?, del estudio del Antiguo Testamento. A la luz de los profetas mayores que ya hemos visto y de los profetas menores que hemos estudiado, nosotros quizás nos hemos podido dar cuenta de algo, y es que los profetas normalmente hacen denuncias contra el pueblo de Dios y otras naciones circunvecinas por causa del pecado, y en el caso del pueblo de Dios por la violación del pacto que Dios había hecho con ellos. Pero también nosotros notamos cómo ellos dan una nota de consolación. O sea que normalmente dentro de las palabras de juicio encontramos palabras de consolación aquí y allá. En el caso del libro de Amós, la balanza se inclina casi absolutamente hacia un solo lado. Su función en el cuerpo de la revelación escrita de Dios a nosotros los hombres es una palabra de advertencia, básicamente. Una palabra de advertencia. Saber que Dios habla en serio es crucial para el hombre de hoy que todo lo trivializa, que todo lo toma como si no fuera nada. El hombre de hoy toma muy en serio las cosas triviales, y por eso los artistas y los deportistas se encuentran entre las personas mejor pagadas, porque lo que eso hace es dar entretenimiento al hombre, y esas son las personas mejor pagadas en el día de hoy. Y al mismo tiempo, las cosas verdaderamente importantes entonces son tratadas con mucha dejadez. Las cosas que ciertamente hacen una diferencia. Y con respecto a esas cosas hay dejadez, hay insensibilidad, hay indolencia. Y es así que alguien puede ser más afectado porque su equipo deportivo perdió que por el terremoto que afectó una nación o el último coche bomba que explotó en una nación. O sea, somos más afectados por cosas triviales que por cosas verdaderamente importantes. Y hacemos bien entonces en captar el mensaje del libro de Amós, porque en este libro Dios revela algo más acerca de sí mismo que es necesario, que es importante que nosotros asimilemos. Y en primer lugar, veamos unas palabras sobre el profeta, unas palabras con respecto al profeta Amós. El resumen de la información que tenemos acerca de Amós es el siguiente, y aparece en la mayor parte en el versículo 1 del capítulo 1. Es que él era de Tecoa, que a casi unos 20 kilómetros de Jerusalén, donde el terreno no era bueno para cultivar, pero sí lo suficiente como para apacentar ganado, poder levantar esas hierbas o arbustos que podía comer el ganado. Su trabajo principal era el de pastor, y se utiliza una palabra que no es muy común en el Antiguo Testamento para hablar de pastor, se usa aquí y en otro libro de las Escrituras solamente, lo que podía dar a entender que era una especie de ganado particular de ovejas, donde no eran ovejas muy conocidas en ese aspecto. También trabajó en los cultivos del árbol sicómoro, era una especie de higos, pero de menor calidad. Y era una especie de alimento opción para las familias más pobres, estaba más asequible para ellos. Era un tipo de higo que había que hacerle incluso una incisión para que pudiera madurar correctamente y poder ser útil. Pero a eso se dedicaba Amós. También se identifica a sí mismo como boyero. Y un boyero era un conductor de bueyes. Conductor de bueyes cuando estaban trillando. Y eso es lo que él también era, ser una persona de trabajo en el campo, trabajo arduo, el ganado y el cultivo del sicómoro. Y como ustedes pueden observar, Amós estaba dedicado al pluriempleo. Él hacía varias cosas al mismo tiempo. Parece que era de una familia no muy pudiente de aquellos días. Él profetizó al norte de Israel, o sea, o al reino del norte, aunque él mismo era de Judá, como dijimos.
era bien cerca de Jerusalén donde él estaba, pero él ministró, le tocó ministrar al reino del norte, que fue el primero en caer de los dos reinos en que quedó dividido el pueblo del Señor. Ahí en este mapa no se puede quizás apreciar con tanta claridad, pero si ustedes ubican Jerusalén un poquito, Jerusalén está al nivel del Mar Muerto a la izquierda, un poquito hacia abajo está Tecoa y de allí era Amós. Dice Roger Crooks, él no fue un profeta profesional en el sentido de que no era de una de las escuelas de los profetas que Eliseo y Elías establecieron. Pero mientras se encontraba realizando su trabajo, Dios le llamó a ser un profeta para traer su palabra a Israel, el reino del norte. O sea, que él no era profeta por escuela, pero Dios lo llamó para que fuera un profeta que hablara en su nombre. Y debemos recordar que el profeta no era alguien que simplemente estaba dando profecías de cosas que se iban a cumplir en el futuro. También era alguien que hablaba de parte de Dios. O sea que hay un concepto general de lo que es un profeta. Y vemos en el capítulo 7, a partir del versículo 10, una declaración que de manera explícita muestra cómo él le tocó ministrar al reino del norte. Dice entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió palabra a Jeroboam, rey de Israel, diciendo: Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra ya no puede soportar sus palabras. O sea, aquí se presenta una queja del ministerio de Amós y se lo traen al rey Jeroboam. Y dice el versículo 11, porque así dice Amós: Jeroboam morirá a espada y ciertamente Israel saldrá en cautiverio de su tierra. Y Amasías dijo a Amós: vete vidente, huye a la tierra de Judá, come allí pan y allí profetiza. Pero en Betel no vuelvas a profetizar más, porque es santuario del rey y residencia real. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y cultivador de sicómoros. Pero el Señor me tomó cuando pastoreaba el rebaño y me dijo: ve, profetiza a mi pueblo Israel. O sea, él no se buscó este lío, pero sus palabras no fueron bien recibidas. Le dijeron: vete de nuestros entornos. El mensaje no era agradable para ellos, pero era el mensaje que Dios quería que ellos escucharan. Observen que Amasías era un sacerdote de Betel, en ese texto que yo les acabo de leer, que era uno de los lugares establecidos por Jeroboam para tener lugares de adoración. Él dijo, cuando hubo la división del reino, él dijo que ya la gente no vaya más a Jerusalén, y por eso estableció casa allí en Betel como uno de los lugares de adoración. Y ese sacerdote era de Betel y contra ellos estaba hablando Amós. O sea, la misión de Amós incluyó denunciar de manera muy directa la idolatría de la casa de Jeroboam. En esa introducción del libro, en el primer versículo del libro, también se deja establecida la fecha en que le tocó a él ministrar. Dice que es en días de Usías, rey de Judá, y él ministró más o menos entre el 791 y el 740 antes de Cristo. También dice que fue en los días de Jeroboam, hijo de Joab, rey de Israel, que reinó del 793 al 753. O sea que ahí tenemos un rango para poder saber la época que ministró, pero además se dice que ministró 2 años antes del terremoto. Y si nosotros pudiéramos buscar los periódicos de aquellos días, pudiéramos establecer a ciencia cierta en qué año fue eso. Pero no había periódicos. De manera que era una información que los lectores conocían, pero que nosotros no sabemos exactamente cuándo ocurrió ese terremoto. Zacarías hace mención en Zacarías 14:5 a un terremoto que pudiera ser el mismo, pero no tenemos seguridad. Hay quienes han sugerido el 760 a.C. como el posible año del terremoto, y es una fecha muy probable para lo que se propone de la escritura de Amós. Con todo y esto, hermanos, no podemos fechar el libro con precisión porque no tenemos detalles más allá de toda duda con respecto a este terremoto. Al menos sabemos
que él debió profetizar en la primera parte del siglo 8 antes de Cristo, quizás entre el 760 y el 750 antes de Cristo. Esto con respecto a el profeta Amós. Unas palabras en cuanto al profeta del libro. Ahora veamos unas palabras sobre el ambiente en que profetizó Amós. Unas palabras sobre el ambiente en que profetizó Amós. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Cómo eran las personas? ¿Cómo estaba Israel cuando a Amós le tocó profetizar? Por lo que leemos podemos notar que se hace referencia a un tiempo de prosperidad. O sea que ellos estaban gozando de prosperidad económica y cierta estabilidad política. Dice en Amós 3:15, derribaré también la casa de invierno junto con la casa de verano. También perecerán las casas de marfil y muchas casas serán destruidas, declara el Señor. O sea que eran personas que tenían casas de invierno, casas de verano, para irse al lugar cuando hace calor, al lugar cuando hace frío. Y dice que aún también casas de marfil, o sea, era algo muy costoso. En el capítulo 4, versículo 1 dice, oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, las que oprimís a los pobres, quebrantáis a los menesterosos, y decís a vuestros maridos, traed ahora para que bebamos. Y posiblemente esa expresión vacas de Basán está haciendo referencia a mujeres ricas de aquellos días. Un piropo un poquito difícil, no, pero es lo que dice. Ustedes están como vacas engordadas, ustedes están muy bien, pero ustedes oprimen a los pobres. En el capítulo 6 dice, los que se acuestan en camas de marfil se tienden sobre sus lechos, comen corderos del rebaño y terneros de en medio del establo. O sea que eran días de mucha prosperidad económica, se sentían muy poderosos en ese sentido. También eran días en que la religión se concentraba en algo meramente externo y había mucho ritualismo y al mismo tiempo mucha liviandad. En el capítulo 4, versículo 4, entrad en Betel y pecad, multiplicad en Gilgal las transgresiones, traed vuestros sacrificios cada mañana, vuestros diezmos cada 3 días. Las cosas se hacían como estaban planificadas, pero el pecado era rampante. Y esta declaración conocida, ¿no?, de Amós 5:22, cuando el Señor les dice, aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas de grano, no los aceptaré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales cebados. Aparta de mí el ruido de tus cánticos, no me canten, pues no escucharé siquiera la música de tus arpas. O sea, ellos mantenían un estilo de vida religioso al mismo tiempo que convivían con sus pecados favoritos. Pero estos ricos y pseudo religiosos también eran opresores y abusadores y estaban entregados a la disolución. En el capítulo 8, versículo 5 dice, ¿cuándo pasará la luna nueva para vender el grano y el día de reposo para abrir el mercado de trigo, achicar el efa, aumentar el ciclo y engañar con balanzas falsas? Para comprar por dinero a los desvalidos y a los pobres por un par de sandalias y vender los desechos del trigo. El Señor ha jurado por el orgullo de Jacob, ciertamente nunca me olvidaré de ninguna de sus obras. Pero fíjense la manera de pensar que está exponiendo Amós aquí. Eran personas que dicen, vamos, ya queremos que pasen estos de día de reposo y esto vamos a vender y vamos a engañar con balanzas falsas a las personas. Achicar el efa, aumentar el ciclo, para que ellos pudieran así tomar más del dinero de los pobres. Eran unos opresores. Dice, comprar por dinero a los desvalidos. Y es así que Amós es uno de los libros que denuncia la injusticia social más que cualquier otro en las Escrituras. Los profetas lo hacían, pero Amós es uno que se destaca precisamente por este punto. En el capítulo 6, versículo 6, habla de los que beben vino en tazones del altar y se ungen con los óleos más finos, pero no se lamentan por la ruina de José. Dice, a ellos ellos no tienen que ver con cómo las personas están viviendo. Lo importante es que ellos estén bien. Irán por tanto ahora al destierro, a la cabeza de los desterrados, y se acabarán los banquetes de los disolutos. Estaban entregados a la disolución, sin importar lo que ocurría a su alrededor.
y la manera en que se hicieron ricos era cuestionable. Ellos mismos usaron medios desprovistos de corazón, como vimos, para poder hacerlo. Eran despiadados en sus tratos comerciales, ese uso de balanzas falsas. Eran adictos al dinero. El punto era hacer dinero sin importar aspectos religiosos que hubiera de por medio ni a quién tuvieran que afectar. Y el libro denuncia también que la justicia estaba corrompida y ellos compraban por dinero la justicia. Estamos viviendo días similares, ¿no? Cualquier parecido no es pura coincidencia. Es el mismo corazón depravado del hombre. Apartados de Dios, allí es donde el hombre termina. Saquemos a Dios del medio y es allí donde vamos a terminar. Una de las visiones que aparecen en el libro es el de una plomada en el capítulo 7. La plomada es lo que se usa para construir, cuando se deja caer la plomada para saber que la pared va a ser construida de manera bien vertical. Bueno, lo que está diciendo esa visión es, si le ponemos la plomada al pueblo de Israel, vamos a ver que es un pueblo torcido. El pueblo está torcido. Dios tiene su norma, Dios tiene su regla y ellos están muy lejos de esa norma. Dice un comentarista, el éxito militar de Jeroboam II hizo que el ministerio de Amós fuera muy difícil, porque pocos tomaron sus advertencias de calamidad inminente en serio. ¿Por qué deberían ser persuadidos por los desvaríos de este profeta? Ellos eran fuertes y tenían pocas preocupaciones. La gente era orgullosa y estaba completamente a gusto. Por la charla de Amós sobre la muerte, el exilio y el fin de Israel parecía fuera de contexto con la realidad política que les rodeaba y la cosmovisión que ellos habían construido socialmente. Debido a su mensaje político negativo, Amós se enfrentó a una considerable oposición oficial. Dice, sus palabras no fueron recibidas. ¿Y por qué? Porque ellos estaban muy cómodos. Ellos estaban muy bien. ¿Para qué tú nos traes palabras de juicio y de advertencia? Las personas no quieren oír un mensaje que les digan que ellos están perdidos y que van camino al infierno si no se arrepienten de sus pecados. Y cuando las naciones se hacen tan independientes que piensan que no necesitan de Dios, y cuando la economía va bien, y cuando disfrutan y tienen para echarse arriba, esa riqueza engaña a los hombres y les da una falsa seguridad. Hablaba con algunos de los jóvenes que estuvieron evangelizando esta semana, y de manera interesante, en sentido general, me hablaban de la apertura con que las personas escuchan a alguien hablar del evangelio. Pero de manera interesante me dijeron, pero nos topamos con un norteamericano y el norteamericano no nos quiso escuchar. Son norteamericanos que vienen de Norteamérica y se encuentran aquí con un norteamericano. Vienen aquí porque aquí oyen el evangelio. Se encuentran con un norteamericano que le dicen, yo no quiero escuchar eso. Gracias a Dios todavía hay sensibilidad en muchas de las personas aquí y oyen. Pero hermano, no sabemos hasta cuándo. Y sabemos que hay estratos sociales en nuestro país a quienes no les gustan que les hablen del evangelio. Ese sentido de seguridad era lo que estaban viviendo ellos. Y van a despachar a todo el que les hable del evangelio. Algo en cuanto a la estructura del libro, para que podamos tener una idea de cómo dividir el libro. Roger Crooks propone la siguiente división, y obviamente yo no espero que ustedes lo memoricen, pero si pueden tener una idea en sus mentes de cierto contenido del libro, nos puede ayudar a interpretarlo cuando estemos leyendo este libro. Lo primero que aparece en el libro son 8 rugidos de juicio. 8 rugidos de juicio. Y son rugidos contra diversas ciudades. Y ustedes tienen ahí la lista de estas 8 ciudades. Y se pueden observar desde Damasco hasta Israel. Y uno se ubica en el mapa, estas ciudades están dispersas a lo largo de Palestina. Y lo que nosotros vemos es como si el autor estuviera mencionando ciudades aquí y allá hasta acercarse a su propio pueblo. Eso es lo que van haciendo estos rugidos de juicio que nosotros encontramos. Luego encontramos 3 ruegos a ser escuchado. O sea, Amós quiere ser escuchado, Dios quiere
que las personas le escuchen, y hay 3 ruegos a ser escuchados, que encontramos que se explican de diversas maneras y mencionaremos algo de eso en unos instantes. En tercer lugar, tenemos una serie de visiones, o sea que hay rugidos, ruegos, visiones, y estas visiones son varias. En primer lugar, visiones de juicios que Dios se rehusó a usar. Dios es como si Dios le dijera, ¿qué tal? Déjame ver, le llevo la horca. Y entonces Amós dice, ay no, la horca no, porque, ok, está bien, la horca no. La silla eléctrica entonces. Y Amós le dice, no, por favor, ok, está bien, la silla eléctrica no. Pero entonces ya después ya Dios dice, no, va a ser así, así, así y así. Y por eso decimos, visiones de juicios que Dios se rehusó a usar y luego visiones de juicios que Dios se usaría. A partir del versículo 7 del capítulo 7, y ahí es donde tenemos la visión de la plomada, la visión de la canasta de fruta de verano, y la idea es una canasta con frutas que están ya podridas. Y lo que Dios dice es, ustedes están listos para ser juzgados. Y la de los capiteles que están a punto de caer en una construcción. O sea, es imágenes o visiones para ilustrar cómo ellos estaban a punto de ser juzgados de parte de Dios. El libro insiste en ese punto. Y luego una conclusión con una serie de promesas. O sea que nosotros tenemos 9 capítulos de juicio, advertencia. Y aquí un respiro al final. Nos dejan coger un poco de aire al final en el libro con las promesas que aparecen en los versículos 11 al 15 del capítulo 9. Veamos entonces unas palabras acerca del mensaje de Amós, ya el mensaje en sí. El libro comienza, como decía, con los rugidos del Señor en varias declaraciones de juicio, y es por esa razón que tradicionalmente la imagen del Señor como un león ha sido relacionada con el libro de Amós. De hecho, algunos comentarios del libro de Amós lo que tienen en su portada es un león, porque Dios se presenta a sí mismo como un león en el libro, con sus rugidos de juicio. Y como mencionamos al hablar de la estructura, el Señor ruge es contra los pecados de su pueblo y los pecados de las ciudades circundantes. En la primera sección hay una expresión que se repite 8 veces y que coinciden con los 8 rugidos de juicio. Y la expresión es, como dice el versículo 3, así dice el Señor, por 3 transgresiones de Damasco y por 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Y este es el rugido específico contra Damasco. Pero así se repiten los 8 rugidos con esa declaración. Por 3 transgresiones de tal ciudad y por 4 no revocaré su castigo. Se repite en el versículo 6, 9, 11, 13 y luego en el capítulo 2, 1, 4 y 6. Y podemos imaginarnos las declaraciones de juicio que eran estas ciudades paganas de las primeras declaraciones de rugido, y uno puede imaginarse al pueblo de Dios diciendo, ay, así, amén, Damasco, bien, amén, que así sea el juicio. Contra Tiro, bien, amén, Señor, juicio contra Tiro. Y después el juicio va llegando cada vez más cerca y el amén va a ser sonando cada vez menos hasta que el Señor le dice juicio contra Judá y juicio contra Israel. Y ahí le toca a ellos su porción. La expresión era una manera de decir que sus pecados eran muchos, pero que había aún otro más que Dios quería destacar como razón para el juicio que se avecinaba contra ellos. Y por eso a cada ciudad se le declara un pecado en particular que les caracterizaba. E inmediatamente después de esa declaración, cada vez que se da esa declaración, luego dice, por eso enviaré fuego. Por eso enviaré fuego en las 8 ocasiones. Por eso son 8 rugidos del Señor. En otras palabras, Dios les está diciendo, se acabó el tiempo de misericordia. Ya no más. Dice Daniel Hayes en su libro El mensaje de los profetas, su hipocresía y completa indiferencia a la suerte de los pobres enfurecía a Yahvé.
Aunque Yahvé promete enviar fuego sobre las demás 7 naciones en esta unidad, con respecto a Israel cambia la imagen, prometiendo en lugar de ello aplastarlos como con un pesado carro de carga que aplasta las cosas pequeñas sobre las que pasa. Dice, cuando viene a hablar de Israel, dice, yo los voy a aplastar a ustedes. Es como si el fuego no fuera suficiente. Los voy a aplastar a ustedes. Y 2 pecados se destacan de manera particular en la denuncia, que es la idolatría o la falsedad religiosa en la que vivían y la injusticia, especialmente la injusticia social que les había mencionado. Daban más importancia a lo ritual y además pensaban que Dios tenía que aceptar lo que ellos hicieran sin importar lo que Él hubiera dicho. Como si Dios estuviera obligado a aceptar la adoración que quien quiera se le ofrezca como quiera. Por eso, una vez más, Amós 5:21, aborrezco, desprecio vuestras fiestas, tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes. Aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas de grano, no los aceptaré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales cebados. Aparta de mí el ruido de tus cánticos, pues no escucharé siquiera la música de tus arpas. No, Dios no acepta cualquier adoración de cualquier adorador. Y aquí está diciendo, estoy cansado de que ustedes estén ofreciéndome estos sacrificios falsos. Inmediatamente se encuentra el versículo que algunos consideran el lema del libro, que es el versículo 24, cuando dice, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como una corriente inagotable. Corra el juicio como las aguas. Es un libro de juicio, es un libro de advertencia. El problema era que la religión se había convertido en un asunto de agrado personal. Si ellos se sentían bien, pues bien. Y lo que Dios pensara les tenía sin cuidado. Y entonces la debacle moral y la debacle social era la consecuencia inevitable del estilo de vida que ellos tenían. En el capítulo 2, versículo 7 dice, los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desvalidos, también tuercen el camino de los humildes. Un hombre y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Pero oigan, es un asunto social, es un asunto de lo que hace una familia en su depravación. Y Dios dice, profanan mi santo nombre. Mi santo nombre, amados hermanos. Tenemos que ver a Dios y su santidad para ver el pecado en su justa dimensión. Ellos no estaban teniendo ni idea de lo que estaba pasando. Hermanos, nosotros vivimos así en días cuando las personas no saben diferenciar su mano derecha de su mano izquierda. Qué triste es amanecer y leer la noticia de un hombre que mata a 4 mujeres por las razones por las que lo hizo en el día de ayer. Hermanos, qué triste es. Y un día ese hombre fue un niño, como los niños que andan a nuestro alrededor. Y uno no puede imaginarse que ese niño crecerá para cometer una cosa así. ¿Y cómo? Uno se pregunta. Bueno, cuando le damos la espalda a Dios, cuando dejamos su ley y abandonamos su palabra, el hombre va a terminar haciendo lo que quiere. No debe de sorprendernos. Cuando la sociedad abandona a Dios, entonces el hombre terminará comiéndose entre sí, los unos a los otros. La injusticia social fue la consecuencia. El beneficio económico de la nación era lo que le importaba. Antes 1000 factores afectaban unas elecciones en los diferentes países. Hoy en día lo prima lo económico. Si la economía está estable, si la economía está estable, lo que él crea, lo que él diga, lo que proponga, lo tienen sin cuidado. Eso mismo había en aquellos días. Las personas terminaban siendo utilizadas por los poderosos mientras les fueran de utilidad. Dice Amós 5:12, yo sé que muchas son vuestras transgresiones y graves vuestros pecados. Oprimís al justo, aceptáis soborno y rechazáis a los pobres en la puerta.
Y los que querían vivir rectamente y los que pedían rectitud en los demás eran aborrecidos, dice el versículo 10 del capítulo 5. Si había alguien que estaba propagando lo bueno, proclamando lo bueno, ese era rechazado. Hey, deja tú de tus cosas. Y por todo esto y más fue que Dios dejó escuchar sus rugidos como el gran león. Cito a Crux una vez más. Dice, pero Dios hará más. Porque Amós habla de cómo el león se abalanzaría sobre ellos en ataque. Dado que Israel había violado el pacto, ahora iban a cosechar las consecuencias. Dios les había advertido. Las advertencias habían venido en la forma de algunas de las maldiciones del pacto de Deuteronomio 28. Pero Israel no las reconoció así. Su religión, con su énfasis en lo ritual, les había insensibilizado contra la voz de Dios. Amós les suplicó que no vivieran en un mundo de fantasía. Pensaban que el día del Señor sería un tiempo de vindicación, en el que Dios, como un guerrero divino, pelearía de su lado contra sus enemigos. Pero Amós voltea ese punto de vista en términos inconfundibles y afirma que sería un tiempo de juicio nacional contra Israel. Dios, el guerrero divino, pelearía contra ellos. La tierra y sus habitantes serían deportados al exilio. Y así hay varios textos en el libro que hablan de cómo ellos iban a ser llevados cautivos. Amós 5:5, Gilgal será llevada cautiva. Amós 5:27, yo os haré pues deportar más allá de Damasco. Amós 7:11, ciertamente Israel saldrá en cautiverio de su tierra. Amós 7:17, ciertamente Israel saldrá de su tierra en cautiverio. ¿Por qué el exilio? Porque ellos habían violado los términos del pacto de Dios. Pero lo peor que les iba a pasar es lo que dice el capítulo 8. Cuando dice aquí vienen días, en el versículo 11, vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Y vagarán de mar a mar y del norte hasta el oriente. Andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. O sea, no está diciendo, wow, vienen días en que la gente va a ser hambrienta de Dios y de su palabra. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que va a haber una carencia de Dios y de su palabra. La gente no va a tener a dónde ir a escuchar palabra de Dios. Ahora tenían el profeta que estaba hablando en nombre de Dios y ellos lo estaban menospreciando. Hermanos, el Señor quiere que le tomen en serio y Él hace llamados para ser escuchado. En el capítulo 3 dice en el versículo 1, oíd esta palabra que el Señor ha hablado contra vosotros, hijos de Israel. Luego versículo 2, solo a vosotros he escogido de todas las familias de la tierra, por eso os castigaré por todas vuestras iniquidades. Y aquí entonces vienen varias preguntas y uno puede ver que la respuesta es obviamente obvia. ¿Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? ¿Ruge un león en la selva sin tener presa? ¿Gruñe un leoncillo desde su guarida si no ha apresado algo? ¿Cae un ave en la trampa en la tierra si no hay cebo en ella? ¿Se levanta la trampa del suelo si no ha atrapado algo? Si se toca la trompeta en la ciudad, ¿no temblará el pueblo? Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y aquí ahora lo que dice. Ha rugido un león. ¿Quién no temerá? Ha hablado el Señor Dios. ¿Quién no profetizará? Dios presentado como un león. Todas estas respuestas, preguntas tienen una respuesta obvia. ¿Quién no hay que teme el rugido del Señor Dios? Todo el mundo debe tenerle miedo a Dios. Y observen el sarcasmo divino en el capítulo 3, versículo 12, cuando dice, así dice el Señor, como el pastor rescata de la boca del león dos patas o un pedazo de oreja, así serán rescatados los hijos de Israel que se sientan en Samaria. La imagen de un pastor que va a defender a su oveja que está atacada por un león y lo único que le logra sacar son dos patas o una oreja. Wow. La lección general del libro
es que así como no debemos jugar con un león físico, tampoco debemos jugar con el Dios Todopoderoso, sino tomar su palabra bien en serio. Hermanos, vivimos en días donde la palabra de Dios es menospreciada. La gente no toma a Dios en serio, pero sus advertencias son serias. Son serias. En el capítulo 9, versículo 4 dice, aunque vayan al cautiverio delante de sus enemigos, allí ordenaré a la espada que los mate y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor, Dios de los ejércitos, el que toca la tierra y ésta se derrite y se lamentan todos los que en ella habitan, sube toda ella como el Nilo y mengua como el Nilo de Egipto, etcétera, etcétera. Pero dice, ¿quién es este Dios? El Señor es su nombre. Y luego en los capítulos 5 y 6 nos encontramos con algunos ayes pronunciados contra Israel. Y dice, oíd esta palabra que yo pronuncio como lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Y dice, ese término lamentación era el cántico o los cantos que se cantaban en un mortuorio. Hay alguien muerto y se cantaban el cántico de los muertos. Lo que el profeta está diciendo es, no, yo estoy cantándoles una lamentación a ustedes. Porque ustedes ya son hombres muertos. Eso es lo que le está diciendo. Canten lamentación. Dice una introducción del Antiguo Testamento, Arnold E. Bayer. El profeta lanza otro ataque sobre la nación. Cantó en su funeral. La palabra que se traduce lamentación se refiere a un cántico o coro monótono con el cual se lloraba a los muertos. Al usar esta declaración, Amós esperaba impactar al pueblo y enfrentarse a la realidad. Si Israel persistía en el pecado, moriría. Y entonces en ese contexto les dice estos ayes, versículo 18, ¡ay de los que ansían el día del Señor! ¿De qué os servirá el día del Señor? O sea, ellos decían, ¡ay si llegara el día del Señor! Ese día que Dios ha prometido, cuando Él haga justicia, por fin haga justicia. Ay, si llegara el día del Señor. Y él dice, ¿y para qué ustedes quieren que llegue el día del Señor? Dice, será tinieblas y no luz, como cuando como uno huye de un león y se encuentra con un oso, o va a casa, apoya la mano en la pared y lo muerde una culebra. No será tinieblas el día del Señor y no luz, oscuridad y no resplandor. O sea, oigan la escena, o sea, parece gracioso, pero es serio. Él dice, es como que tú te encuentras con un león y tú de repente sales corriendo. Y corre. Ay, por fin. Ay, dejé el león y cuando tú volteas la cara un oso. Y tú sales corriendo y te escondes y te vas del oso y llegas a tu casa y tranca la puerta. Y te apoyas a la pared, una culebra en la pared. Dice, así mismo, para eso que tú quieres que llegue el día del Señor. No va a haber escapatoria, es lo que está diciendo. No habrá manera de escapar de Dios. Y uno puede reírse, pero es bien en serio lo que Dios está diciendo. Dice en el capítulo 9, vi al Señor de pie junto al altar. Cuando uno oye una expresión así, prepárate para lo que viene. Golpea los capiteles y que se estremezcan los umbrales y rómpelos sobre la cabeza de todos. Entonces mataré a espada al resto de ellos. No habrá entre ellos fugitivo que huya, ni refugiado de ellos que escape. Aunque caben hasta el Seol, de allí los tomará mi mano. Y aunque suban al cielo, de allí los haré bajar. Aunque se escondan en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Aunque se oculten de mis ojos en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. ¡Wow! ¡Qué advertencia! ¡Qué advertencia! Y yo puse una foto de las ruinas de Samaria. Eso es lo que queda de una de esas ciudades. Hermanos, cuando vamos al Nuevo Testamento, no encontramos a un Dios que ahora piensa diferente con respecto a la injusticia social. Allí también encontramos directrices sobre cómo el pueblo de Dios debe ser diferente al mundo en lo referente a cómo lidiamos con las diferencias económicas. Santiago capítulo 2, ¿recuerdan? Habla de lo que ocurre cuando uno entra y le dice, ven, siéntate aquí, al otro siéntate allá. 1 Corintios 11, 22, en el contexto de la cena del Señor, le dice
¿No tenéis casas para comer y beber, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? Esa es la manera como se estaban tratando. Santiago 1:27, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones. Hermanos, una cosa es convertir el evangelio de Jesús en un evangelio social, y otra muy diferente es vivir la aplicación del verdadero evangelio de Jesús. Dios tomó en cuenta cómo el pueblo de Dios se estaba comportando en aquellos días. Y Dios toma en cuenta hoy cómo el pueblo de Dios se comporta con respecto a esa área. Nunca debemos olvidarnos de Mateo 25 y las cosas que Jesús dice que hicimos a Él cuando lo hacemos con algunos de sus pequeños. Seguir a Jesús implica también imitar su ejemplo de compasión. Finalmente, Jesús en el libro de Amós. Jesús en el libro de Amós. Como les decía, el libro concluye con una nota de esperanza. Leamos los últimos versículos 11 al 15. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y las reedificaré como en tiempo pasado, para que tomen posesión del remanente de Edom y de todas las naciones donde se invoca mi nombre, declara el Señor que hace esto. He aquí vienen días, declara el Señor, cuando el arador alcanzará al segador y el que pisa la uva al que siembra la semilla, cuando destilarán vino dulce los montes y todas las colinas se derritirán. Restauraré el bienestar de mi pueblo Israel, y ellos reedificarán las ciudades asoladas y habitarán en ellas. También plantarán viñas y beberán su vino, y cultivarán huertos y comerán sus frutos. Los plantaré en su tierra y no serán arrancados jamás de la tierra que les he dado, dice el Señor tu Dios. Pregunta: ¿cuándo se cumplieron esas promesas? ¿Cuando se reedificaron las murallas de Jerusalén y el templo? Para saberlo tenemos que ir al libro de Hechos y leer el capítulo 15. Allí se encuentran los líderes de la iglesia dilucidando el asunto de los que propugnaban que los gentiles debían comportarse como buenos judíos y seguir las leyes ceremoniales de los judíos. Pablo y Bernabé les cuentan cómo Dios había salvado a los gentiles igual que a ellos. Y ahora se levanta Jacobo, líder de la iglesia en aquel momento, y dice lo siguiente, Hechos 15:13. Cuando terminaron de hablar, Jacobo respondió diciendo: escuchadme, hermanos, Simón ha relatado cómo Dios al principio tuvo a bien tomar de entre los gentiles un pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Y adivinen a quién cita. Amós. Las palabras que acabamos de leer en Amós 9. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas y lo levantaré de nuevo, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles que son llamados por mi nombre, dice el Señor, que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. El cumplimiento de las palabras de Amós no ocurrió cuando Israel regresó del exilio. El cumplimiento de esas promesas aparece en el pueblo que Dios levantó de entre las ruinas en el libro de los Hechos. Dios llamó a su gente, incluyendo a los gentiles, y los recogió de diversos lugares para exponerles al glorioso evangelio del reino, y formó su iglesia con gente de toda tribu, lengua y nación. Jesús los salvó a todos para formar un solo pueblo para su gloria. O sea que ahí está Jesús en el libro de Amós, en medio de un contexto de tanto juicio. La promesa de cómo el Mesías iba a levantar a un pueblo de las cenizas. Y nosotros somos la aplicación de esas promesas de Dios del libro de Amós. ¡Qué bendición! Dice un autor, la profecía de Amós apunta a un tiempo de reunificación futuro bajo un rey davídico. El rey davídico es Jesús y el pueblo es su iglesia. Y ese tiempo ya llegó y nosotros hemos sido beneficiarios de esas promesas. Alabado sea el nombre del Señor. Ese es el mensaje del libro de Amós. Dios tiene que ser tomado muy en serio. Dios advirtió al pueblo de Israel y Dios cumplió sus advertencias. Hoy enseñemos a los hombres a tomar en serio a Dios, comenzando por nosotros tomando en serio a Dios.